Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelentemente bien. El día de hoy vamos a revisar este tema de suma importancia en la asignatura de infectología, el cual se titula Infecciones del tracto urinario. Recuerden, son temas de repaso breve para poder recordar algunos puntos en específico. Si ustedes quieren más información, habrá que consultar algún texto más especializado. Para comenzar, habrá que definir varios puntos. Primero, una infección del tracto urinario inferior va a ser cualquier cistitis o uretritis. Si la infección es más arriba de estos dos puntos, se considera una infección del tracto urinario superior, la cual incluye apielonefritis, prostatitis, absceso renal o absceso perinefrítico. Recordar que la pielonefritis es una inflamación del parénquima renal y todos estos diagnósticos se engloban en infección del tracto urinario superior. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia a nivel clínico. Además, habrá que diferenciar una infección complicada de una infección no complicada. No complicada se considera cuando está confinada a la vejiga nada más y no hay ningún otro síntoma. Complicada se refiere a una infección a nivel superior de la vejiga y esto va a ocasionar fiebre, escalofríos, dolor en la fosa renal y dolor pélvico. Si un paciente presenta alguno de estos cuatro datos, entonces se considera una infección complicada, ya sea del tracto urinario inferior o del tracto urinario superior. Habrá que considerar algunos puntos en específico donde las infecciones siempre se van a considerar complicadas, las cuales son el embarazo y el paciente con trasplante renal. Además, la literatura comenta algunas otras condiciones en donde los pacientes también se consideran con infecciones del tracto urinario complicadas, como hombres, diabetes mellitus mal controlada, pacientes con inmunocompromiso, pacientes con algún dispositivo como stents, y estos pacientes deberán de ser valorados con mucho mayor cuidado, ya que pueden estar cursando con una infección de vías urinarias complicada. Entonces, hasta este punto recordar infección del tracto urinario inferior, superior, complicada y no complicada, que son las diferencias a tomar en cuenta cuando se valora un paciente con una infección del tracto urinario. Dentro de la microbiología tenemos diferentes clasificaciones. Podemos clasificarla como una infección no complicada, complicada, asociada a catéter y una uretritis. De estas, la infección no complicada por lo regular es por Escherichia coli en el 80% de los pacientes. Además, también puede haber Proteus, Klebsiella o Staphylococcus saprophyticus. Además, hay que considerar que en una mujer sana no embarazada pueden encontrarse enterococos, streptococos del grupo B y estos por lo regular se consideran contaminantes. Siempre que una paciente sana no embarazada tenga alguno de estos agentes etiológicos, se considera una contaminación, a diferencia de estos que estaba comentando arriba, que sobre todo son enterobacterias. Una infección complicada, la microbiología no cambia mucho, sigue siendo igual a la microbiología de la no complicada, aunque hay aumento en los patógenos multiresistentes, ya que estos pacientes en algún momento están en un ámbito hospitalario y eso hace que se colonicen de un patógeno multiresistente y posteriormente desarrollen la infección. Dentro de los asociados a catéter encontramos a E. coli, Pseudomonas, Klebsiella y Enterococcus. Estos cuatro hay que tenerlos en cuenta y una uretritis puede ser causada por clamidia, neisseria, ureaplasma y mycoplasma genitalium. Aquí podemos ver una gráfica de la microbiología de pacientes con una infección del tracto urinario no complicada y una complicada, en donde vemos una infección no complicada, predomina esta, que es la E. coli uropatógena, en un 75% de los casos, seguida de Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, enterococos y algunos otros bacilos gram negativos como cocos gram positivos, a diferencia de una infección complicada en donde el 65% es por E. coli uropatógena y de aquí cambian los porcentajes, siguiendo una enterococo en 11%, una Klebsiella pneumoniae en 8% y en 2% los demás agentes etiológicos, y estos habrá que considerar Candida albicans, ya que si se dan cuenta hay un 7% de los pacientes van a tener una infección secundaria a un hongo. De estos, los principales factores de riesgo para tener una infección complicada son uso de catéteres, inmunosupresión, alteraciones del tracto urinario o antecedente de exposición a antibióticos. Para una infección no complicada, los factores de riesgo son ser mujer, tener una edad avanzada y ser joven. ¿Qué pasa para que se desarrolle la infección? Bueno,
Dentro de la patogenia tenemos varios puntos. El punto número 1 es la contaminación de la zona periureteral, casi siempre de la zona perianal. De aquí el primer punto sería la contaminación. Después de la contaminación sigue la colonización de la uretra y migración hacia la vejiga. Una vez que se coloniza la uretra y migran los patógenos hacia la vejiga, puede haber dos puntos: o hay colonización o hay una respuesta inflamatoria a nivel local. La colonización por lo regular se da por invasión a la vejiga y al epitelio que se encuentra en esta zona, y está mediada por adhesinas y pilis, que son unos factores de virulencia de los patógenos que acabamos de comentar. Y por otro punto puede haber una respuesta inflamatoria a nivel de la vejiga con acumulación de fibrinógeno, ya sea a nivel de vejiga o a nivel de catéter, y esto lleva a la formación de biofilm y que sea más difícil de erradicar la infección, como aquí se ve. Posteriormente a esto va a haber infiltración de neutrófilos, va a haber multiplicación de bacterias y activación del sistema inmune, va a haber mayor formación de biofilm y va a haber daño epitelial secundario a las toxinas y proteasas que pueden tener los patógenos. Y si esto no se contiene a nivel de la vejiga, va a haber progresión de la infección hacia los riñones, que sería hacia la parte superior del tracto urinario, en donde los patógenos suben por el uréter y se depositan a nivel renal, con colonización de los riñones, con daño local por las bacterias y las toxinas que están formando, y posteriormente a una bacteremia. Y esta bacteremia puede llegar a complicarse con alguna infección a un sitio distante. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia que tienen estos patógenos? Principalmente son factores de adherencia y toxinas. Como aquí vemos, todos estos son diferentes factores de adherencia que tienen las diferentes etiologías, ya sea una E. coli uropatógena que tiene diferentes pilis, una Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. Todos, si se dan cuenta, tienen diferentes adhesinas, lo cual promueve que el patógeno se fije al epitelio urotelial, y además tienen algunas toxinas, como por ejemplo la E. coli uropatógena y el Proteus mirabilis. Además pueden tener algunos otros factores de virulencia, ya sea que promuevan la invasión inmune o la adquisición de hierro, aunque los principales van a ser estos dos: las toxinas que pueden formar y los factores de adherencia que pueden tener. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas habrá que tener en cuenta las principales. Una cistitis va a dar disuria, urgencia, polaquiuria, hematuria, dolor suprapúbico, pero este es el punto esencial: van a tener ausencia de fiebre, ya que si el paciente tiene fiebre se considera una infección del tracto urinario complicada o una infección del tracto urinario superior. Siempre hay que descartar vaginitis si hay síntomas mixtos. Una uretritis va a tener los mismos síntomas que comentamos, aunque puede tener descarga ureteral. Una prostatitis depende si es aguda o crónica. Si es crónica, va a cursar con síntomas de obstrucción sobre todo, mientras que la aguda va a cursar con fiebre, dolor al examen de la próstata y dolor perineal, aunque también pueden tener todos estos síntomas que acabamos de comentar. Una pielonefritis va a tener esto, que es la clave: fiebre, diaforesis, náusea, vómito, diarrea, dolor lumbar, y todos, si se dan cuenta, son síntomas generales, a diferencia de una cistitis, que son más síntomas locales a nivel del tracto urinario inferior. Y un absceso renal va a ser idéntico a la pielonefritis, pero la fiebre puede persistir a pesar de un tratamiento adecuado, y de hecho siempre se debe descartar un absceso renal cuando el paciente es tratado con pielonefritis y no mejora después del tercer día con el tratamiento antibiótico adecuado. De aquí el diagnóstico, tenemos diversas formas de hacer el diagnóstico. El primero sería un uroanálisis, en donde vamos a encontrar piuria, bacteriuria, hematuria y nitritos. Todo esto nos indicaría una sospecha de una infección del tracto urinario, ya sea inferior o superior. El cultivo, recordar, vamos a realizar un cultivo solamente si hay síntomas, porque si le hacemos un cultivo a una persona sin síntomas, se catalogaría como una bacteriuria asintomática, y para eso solamente hay algunas condiciones especiales donde se va a tratar al paciente. Siempre se va a realizar el cultivo solamente si hay síntomas, y este cultivo va a ser positivo si tiene mayor a 10⁵ unidades formadoras de colonias sobre mililitro en mujeres y más de 10⁵ en hombres. Piuria y cultivo negativo. Hay algunos casos en donde podemos encontrar piuria y el cultivo es negativo, y esto se le considera piuria estéril. ¿Qué puede causar esto?
puede ser causada por una uretritis, una tuberculosis o un cuerpo extraño. La pregunta clásica siempre es tuberculosis, aunque no es la única causa de piuria y cultivo negativo. Una infección relacionada a catéter requiere síntomas y un cultivo urinario con más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia de una muestra limpia. Hemocultivos se deben realizar siempre que el paciente tenga fiebre, sobre todo para descartar que no esté haciendo bacteremias, y una tomografía abdominal se debe realizar si a las 72 horas el paciente continúa con fiebre, ya que habrá que valorar que el paciente no esté teniendo alguna complicación como un absceso renal. Dentro del tratamiento, que es la última parte, nos vamos a situar en este artículo del JAMA, ya de hace algunos años, pero que sigue siendo actual hoy en día. Habrá que revisar las guías de práctica clínica mexicanas para poder preparar un examen encaminado hacia el ENARM o para conocer el tratamiento que se da aquí en México, aunque no cambia realmente mucho. ¿Qué nos dice esta guía? Que el tratamiento de una cistitis aguda no complicada puede ser con estos fármacos, ya sea trimethoprim con sulfametoxazol, nitrofurantoína, fosfomicina, fluoroquinolonas o beta-lactámicos. De estos, el que se va a preferir es el trimethoprim con sulfametoxazol con un nivel de evidencia 1A, y de ahí seguiría la nitrofurantoína, igual con un nivel de evidencia 1A, pero a los 7 días, y la fosfomicina también con un nivel de evidencia de 1A. ¿Cuál es la diferencia? Que la fosfomicina son 3 gramos dosis única con una tasa de erradicación bastante alta. La nitrofurantoína serían 100 miligramos 2 veces al día de 5 a 7 días, igual con una tasa de erradicación bastante alta, y el trimethoprim serían 160 sobre 800 miligramos 2 veces al día de 3 a 7 días. La tasa de erradicación es bastante alta. De estos 3, ¿cuál les recomiendo yo usar? Sobre todo usar trime o nitrofurantoína, ya que la fosfomicina también nos puede ayudar para pacientes que tengan una infección por un patógeno multiresistente. Entonces sería bueno que reservaran la fosfomicina para algunos casos especiales. De aquí, las fluoroquinolonas y los beta-lactámicos van en desuso, y de hecho, de estos dos está más recomendado dar beta-lactámicos con un nivel de evidencia 3A a dar una fluoroquinolona con un nivel de evidencia 3B, aunque ambos también tienen una tasa de erradicación similar. Y con esto terminamos el repaso breve de infección del tracto urinario. Espero que haya resuelto algunas dudas. Si les queda algún comentario, ponerlo en la parte de abajo en los comentarios. No olviden suscribirse, darle like al video y espero sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.